Paso, Rafael. Bien, le damos inmediatamente la palabra a Daniel Jiménez del CIAT con el título de su presentación hacia una agricultura digital y climáticamente inteligente. Adelante, Daniel. Sí. Bueno, muy buenos días a todos y gracias al evento por la invitación. Mi nombre es Daniel Jiménez y como decía Eugenio, trabajo para uno de estos 15 centros que trabajan en investigación para el desarrollo en el mundo, en el área de la agricultura. Yo voy a hablar acerca de hacia una agricultura digital climáticamente inteligente, o como también nos gusta llamarlo, una agricultura sostenible adaptada al clima, donde yo he venido liderando este tema en agricultura digital y pues voy a hablar básicamente de los componentes de la agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Que son productividad de una manera sostenible, el tema de adaptación, mitigación y cómo las tecnologías de información y comunicación nos pueden ayudar a hacer mucho más eficientes este trabajo y de manera más responsable con el medio ambiente. Y al final, hablar un poco de las lecciones aprendidas en este tema. Entonces, para comenzar, este es un gráfico que representa la evolución de la productividad en Latinoamérica en países donde existen cultivos que están muy bien organizados a lo largo de la cadena de abastecimiento. Y con eso yo me refiero a que son cultivos donde hay una gran asociatividad, donde cuentan con sus propios sistemas de extensión de tecnología o de asistencia técnica, y que en algunos casos inclusive cuentan con su centro de investigación. ¿Sí? Ese ha sido más o menos el proceso, viajando por Latinoamérica, dependiendo del cultivo, dependiendo del país, van a cambiar las fechas, pero es más o menos el proceso que hemos vivido. Lamentablemente, no todos los cultivos tienen ese nivel de organización en esos mismos países. ¿Sí? Muchos de esos cultivos han aumentado levemente la producción, o algunos inclusive la mantienen. ¿Sí? Entonces, pero no todos son malas noticias allí. Si ese es el panorama para algunos de los cultivos, ya hay ejemplos en el mundo que nos muestran cómo se pueden dar unos saltos a todos esos pasos intermediarios que hay allí. Nosotros tenemos una oficina en Nairobi y cuando yo voy a Nairobi los visito a ellos, es ridículo como uno se ve con dinero en efectivo. Ellos manejan dinero digital en los teléfonos y estoy hablando de Nairobi, Kenia. ¿Sí? Si estamos hablando del mundo en vía de desarrollo, allá está el mundo en vía de desarrollo. Básicamente pasaron de los telegramas a tener teléfonos inteligentes, sin pasar por esos pasos intermedios entre telefonía pública fija, telefonía fija y el internet. Entonces sí se puede. Y otro ejemplo también es ese es el de las comunicaciones, y el del dinero es que no pasaron por los bancos. Básicamente el dinero que guardaban en sus casas lo manejan en los teléfonos. Entonces allí es donde nosotros trabajamos bajo la hipótesis de que podemos dar estos saltos y que para esos cultivos que están en esa línea naranja es la tecnología realmente la que nos va a ayudar a aumentar la productividad, a reducir la escala, que estemos hablando de agricultura de precisión, de agricultura específica por sitio, y nos podemos ganar mucho tiempo, no solamente recursos en tiempo, sino también en dinero. ¿Sí? Pero entonces, hasta acá parece siempre otra vez un científico de un centro de investigación con una hipótesis de trabajo. Ahora vamos a hablar un poco de los hechos. Aplicando metodologías de inteligencia artificial, como la gráfica que está allí, hemos demostrado cómo podemos decirle a los agricultores que se aplican, en algunos casos, con datos de ellos, hasta 80 kilogramos de fósforo por hectárea para sembrar maíz en un departamento en Colombia. Estas metodologías te pueden decir que no hay necesidad de aplicar más de 30. ¿Sí? No hay necesidad de aumentar más los costos de producción, no hay necesidad de contaminar más el ambiente, y de esta forma los maiceros en Colombia, en ese departamento, han obtenido ganancias hasta de 4 millones de dólares. Haciendo un trabajo similar con la Federación de Arroceros, indicándoles a ellos, utilizando inteligencia artificial, cuáles son las fechas de siembra ideales, cuáles son las variedades que se deben poner en ciertos sitios, hasta 50 millones de dólares en evitando pérdidas con ellos. En el caso de la Asociación de Frutas y Hortalizas, ejecutamos un proyecto durante 3 años donde determinamos que el retorno a la inversión en la investigación era de 4 millones de dólares, y trabajando con un programa en México que se llama Masagro y otro con la alcaldía de un municipio en Colombia, hemos podido incrementar productividad, en algunos casos, no en todos, hasta el 60%. Para mostrar el caso de inteligencia artificial, pero hay otro caso donde hay adopción en el uso de modelos computacionales en plataformas digitales. Fue un ejemplo que nació en Colombia, en el que utilizamos unos modelos computacionales que utilizan terabytes de información de clima
alimentan unos modelos que nos ayudan a estar mejor informados acerca de cuál va a ser la variabilidad climática que va a haber en ciertas regiones, ¿sí? Y a partir de eso podemos ver cuáles serían los efectos que eso podría tener en los cultivos. Eso empezó netamente un trabajo computacional, pero luego se le va dando forma de cómo se adoptaba. Entonces son cultivos que no tienen un nivel alto de organización y se generaron lo que se llaman mesas técnicas agroclimáticas. Ese es el nombre que se le da en Colombia. En Honduras, a mí me gusta más el nombre que han puesto en Honduras, que son mesas técnicas participativas, ¿sí? No tiene el componente climático, pero lo hace mucho más participativo y así es como uno puede generar una plataforma que tiene alta adopción en los agricultores. Actualmente en Honduras son 10 mesas agroclimáticas, 10 mesas técnicas participativas las que tenemos. Y por último, como ya para terminar, hablando un poco de la visión, en el tema de mitigación no tenemos trabajos con resultados tan tangibles como los anteriores, pero estamos justamente en proceso de generar las ideas alrededor de trabajar este tema. Entonces estamos en este momento pensando en un proyecto de utilizar sensores de humedad. Sensores de humedad porque en los análisis que hemos realizado durante los últimos casi 15 años, siempre las variables más limitantes en el suelo para la mayoría de cultivos han sido materia orgánica, la textura del suelo. Entonces este sensor nos podría servir como un proxy y a tomar esa información de manera mucho más eficiente y sobre todo porque en realidad cuando uno hace una inspección de los requerimientos hídricos de los cultivos está muy bien documentado y a veces por regiones y por sitios específicos, pero hay algunas regiones donde no se sabe. Entonces este es un proyecto donde necesitamos el apoyo, armar como un consorcio alrededor de las universidades para hacer investigación, ¿sí?, acerca de estos sensores y obviamente los desarrolladores. Nosotros, si hay en la audiencia universidades o desarrolladores de estos dispositivos, nosotros tenemos un stand, María Camila que está acá va a estar allí, yo también voy a estar allá para que podamos hablar y dialogar más del tema. Ya terminando, hablemos un poco de las lecciones aprendidas en este tema, ¿sí? Lo más importante, y lo decían al inicio del evento, era todas estas tecnologías que existen hoy en día, ¿sí? Los ejemplos que yo di allí son de utilizar, sobre todo analizar información que ya ha sido recopilada por instituciones, pero definitivamente tenemos Internet de las cosas, tenemos cadenas de bloques, imágenes satelitales, las cosas que se están haciendo con imágenes espectrales que están superando la eficiencia de un técnico en el campo porque el ojo humano no alcanza a ver en los espectros que alcanza a ver realmente este tipo de imágenes. La agronomía, y yo lo hablaba con Julián esta mañana, está cambiando. Los paradigmas de agronomía están cambiando rápidamente. Creo que era, no sé si era Julián que mencionaba que en 10 años va a cambiar, yo diría que en 5 años va a cambiar el conocimiento y los paradigmas que teníamos por 40 años en la agronomía. Entonces todo eso es definitivamente las metodologías que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes en el trabajo que venimos haciendo. El otro es, necesitamos preparar la nueva generación de técnicos en el campo. Si nosotros podemos hablar de una lección aprendida, es que muchas veces generamos visualizaciones, herramientas, gráficos, para que los técnicos nos ayuden a tomar esas decisiones y se las lleven a los agricultores, pero los técnicos no tienen la capacidad, sorprendentemente, al menos en Colombia, las universidades no están integrando en sus currículos todo este tema digital, ¿sí? Es importantísimo esto, cómo concientizar más a los ingenieros agrónomos, yo estudio agronomía, por ejemplo, en este tema, porque si no, no vamos a realmente alcanzar todo lo que hemos prometido. Las alianzas multisectoriales, el escalamiento multirregional y sectorial, y que cuando analizamos información secundaria, pues hay muchos desafíos, ¿no? Porque hay se invierte mucho tiempo en la limpieza de datos, en que la información no es estructurada, que esto es un trabajo netamente multidisciplinario. El equipo de nosotros, hay de todo, tenemos agrónomos, yo tuve la oportunidad pues de hacer como una especialización en ciencia de datos, hice un doctorado en ese tema cuando no se hablaba de Big Data ni siquiera, en el 2005, 2006 nadie hablaba de eso, pero yo tuve la oportunidad de exponerme a trabajar con estas metodologías de Machine Learning y todo, pero eso es multidisciplinario, no es que hay el unicornio de datos que llaman, que es una persona que viene, hace los TED Talks, hace movilización de recursos, hace los análisis y todo eso es un mito. Los equipos son multidisciplinarios, necesitamos personas que nos ayuden mucho, por ejemplo, en la interpretación. Si dejamos a los científicos de datos nuestros haciendo ellos solos los análisis, no van a llegar a las conclusiones que llegan trabajando en conjunto con los agrónomos que dan la interpretación. Y por último, pues necesitamos que esta tecnología esté disponible para la mejor toma de decisiones a diferentes niveles, no solamente a nivel de gobierno, sino del sector privado y de la sociedad civil.
Muchas gracias.